Buenas noches, gracias como de costumbre por estar sintonizando este programa en el que hoy vamos a hacer una especie de transición entre el tema que estuvimos explorando el mes pasado, que era árboles, y al cual dedicamos ya 4 episodios, y el que viene, que va a ser gótico y que también va a tener 4 episodios. Entonces me gustó la idea de que hoy aprovecháramos para hacer una transición a través de navegar un río, ¿no? Nos vamos a remontar al río Sumacinta, que es el más caudaloso del país, por cierto, un poco en busca de la historia, ¿no? Impregnada en los márgenes del río, la historia prehispánica, pero también la historia de despojo y saqueo, pero también, y a lo mejor quizá más significativamente, para indagar un poco en el estado del río hoy en día, ¿no? Este río que se dice es el último vivo que queda en México. Y esto va a ser un poco a la luz de una exposición que se está ahorita mostrando en el Museo Amparo en Puebla y que estará ahí hasta enero. Así que ojalá les haga ecos y hagan sus planes para ir a visitar. La exposición se llama Estelas del Usumacinta. Y bueno, es un proyecto multidisciplinario, ¿no? Que incluye pues varios registros que ya iremos hablando ahorita. Y son 3 personas, 3 artistas quienes participan, que son Sandra Rosenthal, Emilio Chapela y Eduardo Avaroa. Se me estaba yendo Avaroa. Eduardo Avaroa. Y bueno, explora el potencial justamente de la cuenca del río Sumacinta para resistir y regenerar las historias de extracción y colonialismo que ha sufrido a lo largo de los años. Entonces, bueno, para eso hoy viene a dar voz Sandra Rosenthal. Me da mucho gusto que nos visites de nuevo. Claro que sí. Y que además eres académica del Colmex, que hay que decirlo, ¿no? Así es. Y artista audiovisual. Algo así. Pues muchas gracias por venir, Sandra. Pues gracias por la invitación. Es realmente un placer poder venir aquí a hablar del Usumacinta, que es un río que es muy central en la definición del territorio de México y que, sin embargo, no todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Es un río que, además de tener una ecología muy particular por ser un río ininterrumpido, es decir, que no tiene presas y que... A la fecha no tiene... O sea, eso es... Todavía no tiene... Esperemos que así siga, pero digamos que es el único río que no tiene barajes humanos, ¿no? Establecidos por humanos. Y es también una de las ecologías más ricas en términos de biodiversidad y de no solo de especies de flora y de fauna, sino también de... Natural, ¿no? Exacto. Entonces, es también muy definitorio del territorio porque es una frontera, es un río que... Frontera sur. Son 300 kilómetros de frontera con Guatemala, y esta frontera ha sido muy compleja de delimitar, incluso teniendo este límite, digamos, natural, que es el agua, ¿no? Entonces nos concentramos en este río con un interés de pensar en su agua, en sus flujos, en su biodiversidad, pero también en su historia, porque esta no es una historia estática, es una historia muy rica y que justo fluye. Y hicimos una exposición donde tratamos de mezclar nuestras miradas, intereses y también talentos desde la investigación académica por mi lado, pero también la investigación sobre temas de ciencia y de física de Emilio. Claro. Tiene mucho interés en temas de navegación y en los raudales y los remolinos en el agua. Y Eduardo, que tenía también mucho interés en temas de biodiversidad y de las amenazas ecológicas que está viviendo ahorita la cuenca del Usumacinta, con ciertos proyectos que tienen que ver con contaminación, la urbanización, el ganado también. Es una zona donde se ha talado muchísima selva para poder tener una de las zonas ganaderas más importantes del país. Y también pues otras amenazas, la palma africana y el Tren Maya, ¿no? El aceite de palma, que creo que es importante ser un pequeño y que a veces ubicamos por el desastre ecológico en Indonesia y en el sureste asiático, pero no alcanzamos a detectar que aquí ya también empieza ese monocultivo, ¿no? Y a reclamar las zonas pues selváticas, justamente. Es muy impresionante ver cómo pues hay hectáreas y hectáreas y hectáreas de la selva que ahora están dedicadas a ese monocultivo, y es una de las formas en la que la gente de la región también puede sobrevivir, ¿no? Pues sí, es unas por otras, pero además este aceite de palma que hay que decir que se usa pues básicamente en todo. Para hacer productos ultraprocesados, ¿no? Galletas de animalitos, papitas, cosméticos, pilé, sí, ¿no? Y Nutella.
Entonces, a veces cambiar la selva por eso. Pero bueno, y el Tren Maya, por supuesto, que en cierta parte. Pero creo que es importante, entonces, poco situarnos, ¿no? Estamos diciendo que es Chiapas, Guatemala. El río empieza en las montañas de Guatemala y fluye hasta que se encuentra con el río de la Pasión y el río Lacantún en Chiapas. Y sigue hasta, esta es digamos la cuenca alta, después Chiapas, la zona de Yaxchilán, Piedras Negras, es la zona de la cuenca media, donde el río es tal vez más difícil de navegar, tiene mucho más rápidos, se encañona, entonces es digamos, un flujo del agua bastante distinto. Y después de Tenosique hacia la desembocadura en el Golfo, donde se encuentra con otros ríos, con el río Grijalva y con el San Pedrito. Y ahí es donde se vuelve... Y se forman los tres brazos y esta desembocadura que es enorme, el delta del río que llega al Golfo. Y esa es, digamos, la cuenca baja. Esa es la parte de Tenosique hasta el Golfo que es navegable y ha sido navegable siempre. Una de los temas que exploramos en la exposición tiene que ver con algo que la gente que ha trabajado sobre la historia prehispánica del río y también los geógrafos han pensado como una especie de autopista, ¿no? El río como una autopista a través del cual se han pues movido personas, pero también mercancías a través de la historia. Claro. Y realmente, sobre todo a partir del siglo XIX, que empieza la explotación maderera en la zona, que fue una de las industrias más importantes del siglo XIX, principios del XX, se tiraban los troncos al río para que flotaran hasta llegar a Tenosique, y ya de Tenosique se embarcaban y se iban a los puertos que llegaban hasta Frontera, que es la ciudad que está en la desembocadura. Oye, y estos, digo, y después también hubo una época chiclera, ¿no? Toda esa zona de... Exactamente. Chicle. Yo por ahí me encontré que a lo mejor es más, pero que por lo menos 5,000 años ha funcionado pues como flujo para personas, para culturas, ¿no? Intercambios mercantiles, que pues ahí pensamos en varias civilizaciones han pasado por el río. Ahora, ¿no? Pues y esa es la historia que de cierto modo nos conjuntó. Emilio Chapela llevaba mucho tiempo trabajando sobre el Usumacinta, con un interés en sus flujos, en el agua, en los remolinos, en los rápidos. Había ya hecho ciertos proyectos de investigación y obra artística en relación a su interés con el río, pero conforme fue adentrándose en su historia se dio cuenta que había todo este aspecto prehispánico y arqueológico, y por eso también me llamó para participar en el proyecto. Claro. Y ahí nos dimos cuenta que estaban totalmente ligados. La razón por la cual la civilización maya del clásico surgió en ese lugar tiene que ver con el río, con su ecología y también como medio de transporte y de control territorial. Entonces nos interesó mucho explorar esta historia profunda, digamos, del río. Y la exposición sigue la geografía. Entonces empezamos en la cuenca alta, en la zona de Guatemala, y vamos bajando hasta llegar a la desembocadura. La desembocadura son, por cierto, los pantanos de Centla, ¿verdad? Exacto. Es este nombre bonito y que es un territorio, que es gigantesco ese delta, ¿no? Estaba pensando que bueno, es lo que a mí me han dicho, pero que esta omega, si tú ves desde una toma aérea, pues el flujo del río, y la omega que traza donde está Yaxchilán está por eso casi en una isla, parece, ¿no? Sí. Uno llega en lancha. De hecho, es de los puntos más biodiversos no solo de México, sino como de toda la región mesoamericana. Pues. Exactamente, y tiene que ver con, por supuesto, el río y también la selva, ¿no? Y esto es en toda la exposición estamos siempre interesados en esta riqueza y esta diversidad, pero también en sus amenazas. Claro. Entonces, esta es una zona que ha estado amenazada, por supuesto, por la tala, hablamos ya de la palma y de la ganadería, pero pues es una zona que fue designada también para ser colonizada
por habitantes desde los años, no tanto, ¿no? Desde 1970 más o menos empezaron a hacerse proyectos de colonización de la selva con la idea de introducir estas actividades productivas y darle tierras ejidales a campesinos. Y pues eso ahora, 50 años más tarde, vemos cuáles son los efectos, ¿no? Una gran devastación. Esto ha llevado también a que los sitios arqueológicos, incluidos Yaxchilán, estén amenazados también. Hay una situación de cambio climático que está afectando la piedra caliza, ¿Sí? que con los cambios de temperatura y de humedad se están literalmente desmoronando las estelas y las piedras talladas por los mayas que pues estaban ahí desde hace miles de años. Claro. Y también hay un tema que ha estado regresando constantemente desde los años 60 y 70, que tiene que ver con la posible construcción de presas. Han habido proyectos para hacer ¿Hidroeléctricas? grandes hidroeléctricas, sobre todo en Boca del Cerro, pero también en otras partes de la cuenca, para controlar el agua y también generar energía. Claro. Y pues sabemos que estas presas inundarían los sitios importantes, no solo Yaxchilán, también Piedras Negras, que es otra de las joyas de la historia de la antigüedad maya. Entonces, estos son todos temas que estamos tratando, ¿no? De mostrarle a un público más amplio. Sí. Si pensamos, hay tantas exposiciones y tanto interés en el Amazonas, ¿no? Yo creo que Sí. hemos visto, no sé si tuvieron la oportunidad de ver esta exposición de Sebastián Salgado hace unos meses en el Museo de Antropología. Ha habido mucho interés en el Amazonas como un cuerpo de agua al que tenemos que prestarle atención, al que hay que mirar. Y realmente pues tenemos este río en México que mucha gente no conoce. Entonces realmente es una invitación a que el público conozca esta zona, a que también vea cuáles son estas relaciones totalmente imbrincadas, ¿no? La exposición toma una perspectiva ecológica, es decir, pensar en los ambientes y en la naturaleza como relacionada con los humanos, los no humanos y los más que humanos que la habitamos y transformamos. Entonces, pues hay un interés en explorar la parte histórica, la parte social, la parte política, la parte geográfica, ecológica y por supuesto, pues los animales y las plantas que aún están presentes en la cuenca. Muy bien. Pues no le cambien, ya se nos fue el primer bloque, pero ahorita que volvamos retomaremos sobre estelas del Usumacinta. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de sintonizar, pues estamos platicando con Sandra Rosenthal de Estelas del Usumacinta, que es un proyecto multidisciplinario, ahorita exhibiéndose en el Museo Amparo, esto es en Puebla, en el centro de Puebla, y va a estar se va a estar exhibiendo vaya hasta enero, entonces esperamos que les haga esto eco, si se les antoje, hagan planes y visiten la exposición, pero mientras tanto aquí vamos pues a retomar la idea del río, ¿no? O sea, que es un río, o a veces yo también pienso, el río vivo o no vivo, y bueno, tendrá sus complejidades. Robert McFarland tiene su nuevo libro, ¿no? Que se llama Está vivo un río, y lo cuestiona pues desde una perspectiva pues también del lenguaje. O sea, ¿por qué si hablamos de un río muerto y hablamos de un manglar muerto, pues por qué no podemos tener la contraparte, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver con que no tenga presas y que sigue siendo un río silvestre o salvaje, vaya. Y todo eso pues está un poco ahí. Entonces, pues si quieres retomemos un poco esto del río, ¿no? Pues esta idea del río vivo creo que fue una de los lemas un poco que escuchamos una y otra vez en torno al Usumacinta, ¿no? Es el único río vivo. Y parte de lo que nos alentó a hacer esta exposición, a este proyecto de investigación, tenía que ver con qué quiere decir esto y qué quiere decir esto para la gente y para los no humanos que habitan ahí, claro, en ese espacio. ¿Qué quiere decir estar vivo y qué quiere decir también
convivir con el río y con todas las amenazas que él está confrontando. Entonces, para nosotros, una de los intereses que teníamos también era cuestionar, ¿no?, qué es un río. Cuando yo creo que muchos pensamos en los ríos basados en imaginarios que vienen de la cartografía, ¿no? Pensamos que hay un inicio y hay un final y es una línea, ¿no? Y esta línea es de un cierto grosor, es de un cierto trazo y es estable, ¿no? Y resulta que pues un río no es necesariamente, de entrada, hacerlo una línea es una representación que además pues tiene todo un sistema de inclusiones y de exclusiones problemáticas, no corresponden con el territorio, el grosor de la línea en un mapa puede ser distinto al de otro, pero además los meandros de un río cambian, ¿no? No son estables. Ese dicho, ¿no?, de que el agua siempre encuentra su propio cauce, ¿no? Es pues muy real con los ríos. De hecho, pues puede brincar una parte. Ese omega probablemente algún día se cierre, ¿no? Y es parte de los... Es proceso, es tan continuo, ¿no? Exacto, son procesos y que tienen que ver con tiempos geológicos que son a veces inconcebibles, ¿no?, para los humanos que habitamos tan poquito tiempo en esta tierra. Entonces nos interesaba problematizar esta línea, ¿no? O sea, el Usumacinta no es solo esta línea de más de 1,000 kilómetros que empieza en un punto y acaba en otro, porque también hay una cuestión sobre el origen del río que nos interesaba. Si bien hay un punto donde el agua empieza a fluir, pues hay otros puntos que van nutriendo el río y también la atmósfera nutre el río, la lluvia, hay manantiales en muchísimas partes de no solo el río Usumacinta, sino muchos de sus afluentes. Incluso hay un manantial que es una de las piezas uno de los lugares sobre los cuales nos concentramos en la exposición, que surge de una piedra que conforma una orilla del río y que está llena de petrograbados, con figuras. De hecho se llama el planchón de las figuras, y cuando vayan a la exposición van a ver que este objeto está referido en la pieza del vestíbulo del museo, que nos da un poco la bienvenida. Y nos interesó porque es un lugar, es una piedra, es una estela, es una talla maya, es un manantial, es un origen del río, pero también pasa mucho tiempo sumergida, casi 8 meses del año está abajo del agua porque... El caudal. Exacto. El caudal del río también cambia, ¿no? Esa es otra de las cosas que no es estable. En el caso del Usumacinta, más de 20 metros. Es muchísimo. Entonces, pues, hay un desdibujamiento de qué es el río, dónde está, qué lo conforma y cómo nos relacionamos con él. Y esto se ve incluso en la parte política, porque la frontera, al ser frontera, el río también va cambiando. Entonces, cuando dices que el río es frontera, ¿qué exactamente quiere decir? ¿Dónde está un país y dónde está el otro? Y ahorita estamos en un momento donde la migración de Centroamérica, que pasa justo por la cuenca del Usumacinta, de migrantes que vienen de Guatemala, de Honduras, de Belice, de El Salvador, de toda esa región, están pasando por ahí. Entonces, esta frontera política, pues todo el tiempo es porosa y permeable también por el río, ¿no? Y por las formas de navegarlo y de ubicarlo. Y esto se ve incluso en los documentos del Tratado de Límites, ¿no?, que es un documento de 1882 que establece en México y Guatemala. Y muchos de los topógrafos que fueron a trazar esta frontera entre México y Guatemala fueron los primeros en explorar incluso los sitios prehispánicos mayas, porque estaban ahí viendo qué había para poder trazar esta frontera. Y cuando la trazan, es muy interesante ver en el documento cómo tratan de fijar algo que no es posible fijar, ¿no? Entonces dicen algo así como a 20 kilómetros del lugar más céntrico del pueblo de Tenosique, por aquí pasando por no sé dónde, a tanto de profundidad del río, pero por supuesto esto está cambiando todo el tiempo. Entonces también legalmente hay ahí una arena de posibilidades, ¿no? Sí. Oye, y entonces claro, ahorita que estás diciendo que cambia 20 metros, ahí me hizo referencia con las estelas que va dejando, ¿no? Tú ves, o sea, si usas estas estelas del Usumacinta en 2 acepciones o más, o múltiples, que son las estelas que va dejando el río, las estelas que hacen el río,
Y las estelas prehispánicas, que ahorita mencionaste la piedra del planchón, ¿no? Y que hay toda otra parte pues, de la investigación que tiene que ver con estelas mayas, ¿no? Nos interesó mucho pues es un poco un azar, ¿no? Que en español se utiliza esta misma palabra para dos cosas tan distintas. Es como una pista, ¿no? Como una huella y una marca, ¿no? Es una marca. Y nos interesó pensar, como tomar un poco en serio esta coincidencia lingüística que hace que se use el mismo término para designar el monumento maya, que además pues es muy específico, ¿no? Es esta cosa vertical, ¿no? Plana, con figuras y se utiliza en muchos contextos arqueológicos este concepto de la estela, no solo en México y no solo en el área maya, pero también esta idea de una marca que queda en el agua, en una superficie líquida, tiempo después de que la atraviesa un cuerpo, ¿no? Y que es bastante mágico, ¿no? Yo creo que todos, incluso de niños, nos hemos puesto a ver estas marcas que deja un barco, ¿no? O que puedes ver algo que ocurrió en el pasado, pero sigue presente y sigue vibrando, ¿no? Sigue generando agitaciones. Y nos interesó pensar justamente en el río Usumacinta a partir de estas dos concepciones de este término, viendo la historia de cómo se genera una idea de un monumento maya que puede ser extraído de su lugar y vuelto una pieza de museo, llevado a los museos en Londres, en Filadelfia, en Nueva York, pues están por todo el mundo. De hecho, muchas veces en todos lados, menos en la cuenca del Usumacinta, se encuentran estelas. Hay pocas que se quedaron en la zona. Y por otro lado, pensar en estas huellas que deja también el extractivismo, ¿no? La tala de madera, el chicle que mencionaste, ¿no? Los árboles, el chicle ya no se explota porque se ha sustituido con plástico, pero durante mucho tiempo se usaba el chicozapote y se marcaba es el chicozapote. Se marcaba con unas hachas y salía la savia, esa se cocina y con eso se hacía el chicle. Durante muchísimo tiempo, durante más de un siglo, esta fue una de las industrias que más marcó a esta zona. Y entonces ya no se comercializa, ya no se extrae, pero los árboles están todos marcados, ¿no? Con estas marcas. Entonces, y nos interesó esta historia en particular porque hay otro aspecto en la exposición que tiene que ver con la materialidad de la cuenca que tratamos de traer al proyecto a través de trabajo con artesanos que están y creadores que están en la zona, muchos de ellos trabajando en barro, que el barro también tiene una particularidad por ser sedimentos del río, distintos lugares, tienen distintas texturas, colores, propiedades que pueden ver en la exposición, pero también invitamos a una señora que se llama Alma Magaña, que trabaja con el chicle y hace figuras con chicle. Y yo creo que es la última persona que sabe hacer esto. Ella lo aprendió de su abuelo, que era chiclero, que le enseñó a su mamá y ella le enseñó a su hija y así. Y pues ella sabe hacer unas figuras fantásticas. En la exposición pueden ver serpientes, caimanes, pájaros. Realmente tiene un manejo del material increíble. ¿Cómo se ve? ¿Como una resina? Se ve como una pasta. Se vende en maquetas que son como bloques. Es una pasta casi como plastilina. Y se trabaja con agua caliente y ella lo tiñe con tintes naturales. De hecho, pues el proceso a través del cual ella hace todo esto es bastante fascinante y ella pues la localizamos y lo más difícil fue poder encontrar el material para que ella pudiera trabajar, porque ya no se hace. Entonces ubicamos una maqueta de chicle y con eso ella hizo muchas figuras que ahora están en la exposición, pero que también nos recuerdan esta huella que dejó la industria chiclera en la zona y que pues sigue estando ahí, ¿no? Sigue marcando el paisaje. Otro tipo de estelas, exacto, ¿no? Se nos está acabando el tiempo, Sandra. Yo sé que había mucho más que hablar. Pues vayan a verla, ojalá vayan a ver la exposición. Está bien que se quede eso abierto para que se tienta la curiosidad. Sí, sí. Y insisto, está hasta enero, entonces hay buenas chances. También solo para mencionarles, la página del Museo Amparo tiene una riqueza
fantástica de opciones también de visita virtual. Hay una visita virtual que guiamos Emilio, Eduardo y yo. Hay audios donde pueden escucharnos contando más sobre cada pieza. Hay un folleto que pueden descargar. Hay mucho material. También tenemos 2 cursos que están en línea, que uno se llama Estelas de Piedra, otro Estelas de Agua, que van a acompañar la exposición, un ciclo de cine, y todo esto está disponible en la página del Museo Amparo. Ojalá puedan visitarla. Chéquenla y bueno, nos vemos aquí próxima semana, misma hora, para ahora sí abrir el tema que sigue, que va a ser gótico. Gracias por sintonizar. Buenas noches.